Hola y tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. El mundo político, amigos, amigas, está revuelto. Se respira, ¿cómo diría yo?, una inquietante sensación de inestabilidad, tal vez. No sé si es la palabra, pero la de inquietante la reafirmo. La ciudadanía no confía en los políticos. Y motivos hay, porque en lugar de ofrecer acuerdos, lo que vemos continuamente son peleas entre partidos diferentes, no por nuestro bien, no por el bien común de los españoles, sino por poder. Peleas por poder. Belén, hola. Alejandro, hola. Lucita, José Antonio. Sí, bastante. Político, o sea, peleas por poder, lo vemos todos los días, violencia. Vemos insultos, vemos acusaciones. No nos ofrecen soluciones a los problemas que hay, ¿no? Se dedican a pelearse entre ellos. Yo creo que más que pelearse lo que intentan es desprestigiarse entre ellos. Y en ese juego del desprestigio al final todo vale. Con lo cual no hay ni ética política y la sensación que tenemos el común de los ciudadanos, o por lo menos a mí me la causa, es sonrojo, me da vergüenza ajena. Y la sensación que tienes también es que no valen absolutamente para nada, porque si realmente tuviesen algo que aportar, no perderían el tiempo en esas peleas inútiles y muchas veces ridículas. Por poder, sea como sea y caiga quien y a toda costa. Porque ya lo hacen ya por sujetar el sillón y por estar ahí para que no entren otros. Es quítate tú para ponerme yo. Predomina el personalismo y no se ve a la persona. Yo lo que observo en la política es que la persona queda diluida. No hay personas, son contrincantes, son enemigos y no van a lo que les une, sino a lo que les separa. Y quieren sus propias debilidades a través de menospreciar al otro. Es decir, yo soy bajo porque tú eres alto, o yo soy alto porque tú eres bajo. Tú eres pobre porque yo tengo dinero. O sea, esa diferencia, ese contraste de estar por encima del otro, pero de una forma peyorativa y de una forma olvidándose de que son personas, que es lo que nos une. Y además eso no incita a los enfrentamientos Claro, entre total, distintos sectores de la población. Total. El enfrentamiento entre los políticos lleva a enfrentamiento entre los ciudadanos. Ese es el problema. Porque lo están dirigiendo de una manera muy soez. A mí no me importa aclarar un tema, lo que me importa es enfangar lo que a ti te corresponde de ese tema. Sí. Es decir, yo quiero que a través de destruir tus posiciones y de destruir la gente que te pueda votar a ti, de ir eliminando ese flujo de votantes, pues a través de mentiras muchas veces, a través de unos ataques desaforados y sobre todo desde el punto de vista muy claro que para mí es la política, que es la ciencia de la hipocresía, por lo menos en este país. Aquí somos hipócritas, ¿eh? Evidentemente tenemos, y acabamos de ver, y están surgiendo cada día, es increíble. También habría que pensar por qué en estos momentos, de qué manera están surgiendo las cosas de una manera encadenada, por qué vamos sacando a la luz eso, quiénes saben marcar el ritmo de ir sacando esos acontecimientos para que los contrincantes se aprovechen y utilicen eso como arma de destrucción, no como arma de construir. Imagino que te refieres a todos esos actos de corrupción que están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Pero sale muy en cadena y es que es curioso que en una dirección sale muy rápido, pero también investigando con una rapidez increíble, pues que hay casos, bueno, que de repente pasa el plazo y ahí se ha acabado. Y dices, ¿cómo es posible que estén investigando lo inmediato y no estén investigando las cosas y las dejen pasar y las dejen que cojan una caducidad y por lo tanto a partir de ahí, independientemente de que sea verdad o no, ya perdemos la capacidad de juzgarlo? Evidentemente en España se está produciendo un enfrentamiento que a mí me preocupa. Y me preocupa porque significa, y sobre todo a través de los medios, y hay especialistas en ello, que de alguna manera se está perdiendo la visión de la realidad. La realidad nos la están transmitiendo y resulta que yo llamo corrupto a un político determinado cuando en mi casa la corrupción ha sido infinitamente mayor. Que un partido político en España convoque manifestaciones contra la corrupción me parecería muy bueno. Si no fuese,
porque yo sé que ese partido político, en la foto de un consejo de ministros, de 12 ministros, 10 pasaron por los juzgados y por las cárceles. Es decir, oiga señor, no me quiera usted dar ejemplo. Precisamente no es por dar ejemplo, es por utilizar como arma arrojadiza, porque además tengo mucha prisa en llegar al poder. Bueno, es que la política debiera ser un servicio público, de interés general, pero es que los políticos no llegan a la política por eso, llegan por ese deseo de poder y de unas prebendas y los privilegios que van a tener. Claro. Y llegan, evidentemente, a la política las personas con menos escrúpulos, porque incluso internamente tienen que competir, empieza uno por abajo y hay que competir internamente por llegar arriba. ¿Quién llega arriba? El que más capacidad persuasiva y de manipulación tiene para luego tener un séquito alrededor al que no les va a pagar el favor de que lo eleven. Entonces, es que o no funciona así, es mi percepción. Es que realmente el sistema que tenemos aquí en España es del clientelismo y lo vemos directamente porque al final cuando salen todos estos casos de corrupción siempre hay alguien detrás de que quien financiaba o dejaba de financiar, los favores que se deben, etc. Con lo cual realmente lo que siempre digo, los políticos son marionetas. Esas marionetas, hay un señor detrás que está moviendo los hilos y el que mejor se adapte a ese movimiento de hilos es el que va a quedar. Por eso la mayoría de los que llaman son mediocres. Estamos centrándonos en la corrupción y afortunadamente no todos los políticos son corruptos. Ya, pero tal como van las cosas hoy por hoy con los derroteros que estamos tomando, es que realmente lo pones muy en duda de que no sean todos corruptos, porque es que hoy por hoy ¿a cuántos salgas realmente? Lo que pasa es que las personas honestas se encuentran en la tesitura de competir con esas otras y se las van quitando. A quienes son honestos los quitan del camino. La parte, digamos, buena de todas esas organizaciones se va quedando arrinconada. ¿Por qué? Porque esa gente que es corrupta, no como dices, y manipuladora, como dijiste antes, no tienen escrúpulos y sobre todo van creando grupos que saben que luego después se van a apoyar unos a otros y que además conocen muchas cosas unos de otros. Con lo cual, inevitablemente van a tener que caminar juntos siempre. Eso así es evidente. Es decir, que hay políticos honestos y que hay gente que entra en política con todas las ilusiones del mundo, no me cabe ninguna duda. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia final? Yo no pongo la mano absolutamente en estos momentos por ningún político. Entre otras cosas, porque yo lo mantuve en otra tertulia y lo sigo manteniendo, que si no hubiese corruptores, no habría corruptos. ¿Y cuál es el tema? Que el corruptor sabe perfectamente que yo hoy estoy corrompiendo a este, pero sé el mecanismo para que cuando cambie el bando, yo voy a seguir por la misma vía. ¿Por qué? Porque yo tengo esa facilidad y porque tengo la capacidad de decirle a un político, que también es otro de los males de aquí. Creo que los políticos honestos están mal pagados porque dedican su vida, mientras están ejerciendo, después están súper pagados, pero mientras dedican su vida al servicio de los demás y ven que hay otras personas que viven infinitamente mejor, pues resulta que ahí la posibilidad de la corruptela crea cuerpo. Soy de los que digo que el presidente de un gobierno, de un país, debería ser la persona que más gane de ese país. Habría una competencia por hacerlo, pero eso sí, luego después apliquemos leyes de manera que, como te pases con nuestro dinero, vas a tener consecuencias penales. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un dicho de esos populares que afirma que el poder corrompe. Con lo cual, ganas mucho y si estás corrompido vas a querer ganar más. Sí, pero ahí yo voy a lo de antes porque yo mantengo siempre que el poder no es el gobierno, el poder es la economía. ¿Y quién tiene el poder? El que tiene el dinero. Y evidentemente el que gobierna se cree que tiene poder. No, tienes poder mientras a mí me convenga y mientras me sirvas. Porque en cuanto no me sirvas te voy a ir lanzando campañas por prensa, por lo que sea, y voy a acabar con esa posibilidad que tú te crees. Mientras seas un criado útil, voy a hacerte creer que tú tienes poder, pero el poder es el mío. Quien maneja el mundo es la economía, y el poder es eso. Estoy ahora
volviendo a recordar todas estas noticias que continuamente pues salieron días atrás, salen y seguirán saliendo. Parece que se supone o se comenta que en algunos sectores esos casos de corrupción ya se intuían o se sabían. ¿Y por qué, me pregunto yo, ya que estamos hablando de los políticos y un poco de la política, por qué salen en un momento concreto a la luz y se divulgan? ¿Por qué creéis que en un momento dado esto se propaga tanto cuando mucha gente anteriormente ya lo sabía? Y luego hay una segunda pregunta que os quiero hacer a propósito de esto mismo, y es si vosotros pensáis que tanta notoriedad mediática pues nos hace precisamente ver a la gente normal, a los de la calle, a los que votamos, que todos los políticos son corruptos, cuando los que salen son 4, 5, 6 o 15, pero hay muchísimos cientos de ellos en el país. Entonces, la primera pregunta y luego la segunda, por orden, porque es que si no lo vamos a mezclar y habrá un batiburrillo. Yo pienso que cada uno tira de la manta cuando le conviene. Entonces, si tiramos de la manta, vamos a tirar la manta del que más me está estorbando. Yo siempre tengo que jugar cartas con los que tengo adversarios, entonces voy a tirar de la manta aquel que más me esté estorbando en el momento. Y todos tienen algo que callar, porque es que, a ver, lo que no es normal... Cuando hablas de que tiramos de la manta, ¿te refieres a los contrarios o a los mismos? Bueno, al o que a los le del mismo grupo. No, es mejor tirar de la manta al contrario, porque es el que tengo que desbancar. Es mi enemigo. No quiero que me ¿Internamente rodee. no tienes enemigos? Internamente también puedo tener que pueden enemigos, pero a lo cosas que mejor, de motivo a estos ahí otros. no tanto, ahí ya hacemos como más, está más pactado, pero a mí lo que me interesa es descubrir todo lo de mi adversario, no precisamente lo mío. Yo tengo que tener como mi grupo protegido y tengo que sacarlo de los demás a flote, a saberse. Yo pienso que por qué, y yo hago esta pregunta, ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible esa circunstancia? Porque estamos en una sociedad que se deja llevar, una sociedad Porque yo lo que creo realmente es que lo que buscan es desestabilizar la sociedad. Y la manera que lo hacen es precisamente ir filtrando poco a poco noticias para que la gente cada vez tenga más desconfianza y cada vez como que le resbale más todo. O sea, si tú te bombardean a noticias, al final eso forma parte de la cotidianidad de la política. Si eso es cotidiano ya y rutinario, ya no le vas a dar importancia. ¿Y qué sucede? Que el día que vayas a votar, pues no vas a ir a votar, porque lo que vas a pensar es que al final que más da uno que otro, o al contrario, a lo mejor los adeptos que tiene son los que van a ir a votar y consigo quitar a este. Y también muchas veces, porque entre ellos mismos, si uno tiene algo que ocultar, el otro también, con lo cual... Cuando dices ellos mismos, ¿te refieres dentro del mismo partido o los contrarios? A los partidos políticos entre sí, estoy hablando a los contrarios, que muchas veces su política interna, ¿no? Claro, que saben lo que tiene que ocultar el otro, pero se lo callan porque en ese momento no les interesa sacarlo, porque a lo mejor saben que el otro sabe lo que tú tienes, igual tienen un pacto de caballeros entre ellos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo es un poco lo que decía Alejandro, que aquí está todo monetizado. La sociedad se mueve por intereses económicos, con lo cual, como los que mueven los hilos son los economistas, vamos a llamarlos de esta manera, más que los políticos, al final en ese baile que hacen en torno a la política, pues
van moviendo hilos y entre lo que mueven pues van filtrando. Pues mira, ahora resulta que este político hay que destituirlo porque resulta que salió, voy a poner un caso de acoso, porque ahora es a lo que estamos acostumbrados. Pero luego es que sale el del partido contrario que también tenía un caso de acoso. Vamos a ver qué está pasando en este país, porque yo realmente me da vergüenza ajena ver lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando, Alejandro? Pues yo lo apuntaba antes, porque curiosamente en estos momentos, en los últimos meses, sale en tromba toda una investigación de casos, que evidentemente no son espontáneos. Es decir, esto es algo, es un cultivo que se viene sucediendo, ¿no? Yo hago mi análisis, nunca me decanto políticamente y lo sabéis, no digo ni a quién ni no, pero sí me gusta ver la realidad y vestir la realidad de este país. Es evidente por parte de quienes en estos momentos están presionando ahora, que dentro de un año, como máximo, les van a saltar judicialmente todos los casos de corrupción que tienen. Por tanto, en estos momentos tengo una prisa enorme por tratar de derribar al contrario y llegar yo arriba, porque luego ya estaré arriba. Y ya cuando salgan habré conseguido el objetivo. ¿Qué ocurre? Si no precipito ahora y ese adversario político se mantiene, cuando me salgan a mí los casos de corrupción, me doy por perdido, porque además hay alguien que gobierna y a mí me están saliendo... Le salieron muchos ¿vale? a Pedro Sánchez, Eso. el pobre. No, le están saliendo por todos los sitios. Pero, oiga, no es gratuito que le salgan. Si le salen es porque existen, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Yo ahí no voy a defender a nadie de ninguna corrupción. Siempre digo lo mismo. Pero ¿qué intereses tenemos? Y vuelvo, ¿por qué de repente ahora hay investigaciones rapidísimas y otras están estancadas? Eso te iba a decir, rapidísimas para unos. Claro, y 4 y 5 años estancadas, precisamente la mayor parte de las investigaciones de quién hoy está poniendo el dedo acusador. ¿Estancadas? ¿Por parte de quién? Eso está claro, por parte de quienes tienen que investigar, que son la policía judicial, y por parte luego después del estamento jurídico, que yo puedo tener metido en un despacho un caso eternamente hasta que prescriba, y lo acabo de mencionar antes, ¿verdad?, de un famoso comisario. O por otra parte, si quiero que un caso que yo sé que no puedo hacer nada, pero que evidentemente dentro de todo eso voy envenenando, lo voy dilatando, y lo voy dilatando, y doy otro plazo, y ahora pido que se investigue a no sé quién, y si no a la portera. Pero bueno, ya estamos metiéndonos en la justicia, y eso será un tema que vamos a tratar. Pero Vamos a tratar. es el conjunto. Es muy interesante porque también la gente está un claro, poco asustada en este país ¿por qué hoy está con el saliendo funcionamiento todo? de la justicia. Esa es la respuesta del por qué. Y no hay una sola respuesta del por qué. Es un conjunto y bastante objetivo si queremos analizarlo y queremos pensar. Y yo invito a los ciudadanos a que piensen y digan, ¿y por qué esto así? ¿Y por qué en un caso se investiga y en el otro no se investiga? Yo creo que la gente lo piensa. ¿Y por qué de repente no? Tampoco la gente es tan tonta, lo que pasa ¿qué puedes hacer tú desde tu casa? Los medios son los que están dirigiendo, porque si te machacan, te machacan. No nos confunden las noticias, confunden a quien se deja confundir. Lo que dice Alejandro, hay que tener criterio, hay que cribar todo lo que escuchan y sobre todo recurrir un poco a la historia más reciente. Ya lo decían. Di muchas veces una mentira que puede parecer que es verdad. Repetida. Bueno, entonces... Eso es una técnica de las de Goebbels, una técnica de manipulación, que era la repetición, además se llama de repetición. Acabo con el argumento. No, te dejo, quería aclarar eso. Pero por citarlas, no por defender a ninguno ni por atacar más que uno. ¿Cómo está la prensa tratando públicamente determinadas noticias? Salen denuncias o sospechas, me da igual, de acosos sexuales de un partido. Y salen del otro. Eso. Pero si resulta que tenemos noticias de condenas hasta de 8 años por abusar de menores y demás, de contrincantes de lo otro, y eso aparece en un pie de página, que yo creo que se está dirigiendo precisamente en una dirección. Y la dirección en estos momentos es una guerra política y los ciudadanos les importamos un bledo. ¿Cuánto faltan para las elecciones generales? ¿2 años? Sí, eran así 2 años. Lo que quieren es precipitar, lo que dice Alejandro, lo que quieren precipitar es que no se llegue a las elecciones generales y que se consiga la salida del partido que está gobernando antes. Claro.
Y por eso Ya, está pero- generando pero- todo este caldo de cultivo Claro. de descontento, de malestar. Pero esto no es un poco juego sucio. Claro que es Pues juego claro, sucio, evidente. eso lo Es la sabemos política. todos. Pero Es la nosotros también política. nos estamos acostumbrando Pero a la estas política, noticias. la política debe ser un servicio. Ya, pero no pero se ya para no, quién Porque es que es dice ese- Alejandro, es la política. Pero no es es la que- política, son los políticos. Ya, pero que medran para ellos. La no para los política ciudadanos. es una cosa y los que la practican Eso. Es otra. Es que la política sin políticos no existe. Por tanto, evidentemente, al final acabamos en lo mismo. Las personas, los intereses, el querer destruir a alguien con un argumento que yo sé que lo estoy utilizando yo, que al día siguiente lo utilizo. En este país, fijaros, una nimiedad, pero por poner un ejemplo, se hace una campaña desaforada cuando se subió el IVA del 16 al 18. Aquello fue una campaña tremenda, tremenda. Y cuando yo llegue, lo primero que voy a hacer va a ser eliminarlo. Fue posar los pies en el Consejo de Ministros y subirlo al 21. Y dices, y los ciudadanos no analizan eso, pero vamos a ver, oiga, usted podría haberse callado la boca. Es decir, Bueno, es que por pasar regla de tres, el ideario que nos Es que que nunca nos lo- presentan cuando hay las elecciones, No cumple hay nada. pocos que lo cumplan, Alejandro. No hay nadie que lo cumpla. No hay nadie que lo realmente. cumpla, ni de un partido ni de otro. Y nosotros cuando Entonces votamos... eso no debe asustarnos, porque estamos acostumbrados a A que ello. ocurra así. Es que en realidad cuando votamos ya sabemos que eso no lo van a cumplir. Lo que tienes es que votar al que cumpla más de ese ideario que te propone. Al que te parece que lo va a cumplir Bueno, más, hay porque claro, quienes- que si Pero lo ahí cumple o estamos no, siempre engañados, ahí es donde nos no, engañan en este siempre. país hay quien sí lo cumple. Lamentablemente, aquellas organizaciones que ya están amenazando con destruir derechos. Y cada vez que llegan, van Destruyen. eliminando derechos. Eso es lo que hay que Esos son evitar. los que lo cumplen. Ese es el peligro. Y no nos damos cuenta de la Efectivamente. cantidad de gente que está llevándose hacia ese lugar cuando luego después les va a caer la China. El peligro es que es mucho más fácil destruir que construir. Claro. Y que es muy fácil derribar lo que, bueno, vemos que es facilísimo eliminar derechos que han costado siglos, luchas, obreras, etcétera, De un día para conseguir. otro. Y de un día para otro te lo quitan, de un plumazo. Bueno, bueno, pues habrá que Y- procurar que no nos lo quiten, ¿no? Las urnas están para algo. Es que el único pero poder más que fácil- tenemos es es más ese. fácil dejarse llevar que razonar. Mucho más fácil. Te dejas llevar de opiniones, de tal, y es mucho más fácil porque te lo dan hecho que razonar o cuestionarlo. Porque cuestionarlo requiere un esfuerzo. Es que lo que no quieren que tengamos es espíritu crítico y No, no, precisamente ese bombardeo de noticias a lo que te lleva también es que en algún sitio quede diluido el espíritu crítico, porque te dan una hoy y mañana te sacan otra. Ese bombardeo de noticias, Belén, y lo que se decía siempre del pan y circo. sí. El pan y circo, deportes multitudinarios, programas de televisión que idiotizan, una serie de cosas que hace lo que dice José Antonio, que luego nos dé pereza pararnos a pensar. Siempre se llamó pan y circo, queridos, no sé cómo se llamará Sí. ahora. Está todo inventado. Y si no, también podemos ir a Maquiavelo, que ya sabemos lo que nos decía sobre que la política todo vale. Mienten sin ningún pudor, incluso confiesan que mienten. Y no pasa nada, porque dicen que mentir no es delito, que eso ya es que ya nos lleva al punto de la aberración en la que estamos viviendo. Es decir, Otros dicen que porque La se les verdad descubre es que que se les... Bueno, este ya no es político, pero bueno, de relación con Bueno, ahora hay que un- se les destroza la vida, hay un que se cierto suicidan o desafío. se van del país. Las más Yo claras no tengo muchos años y estoy, Jamás habéis estoy visto viviendo, estoy viviendo unas escenas, unos teatros que no he visto jamás en mi vida. Y mirad que los de Taitantos hemos pasado una dictadura, hemos pasado 5 presidentes de gobierno, no sé cuántos, hemos pasado de una dictadura a una pretendida democracia o a una democracia que, bueno, pues le falta algo para ser la que todos necesitamos. Todo eso ha llevado tiempo y años y nunca vi, os juro, os prometo, y a ustedes también, lo que estoy viendo ahora, independientemente de partidismo personal, ¿eh? No, no, Sí, sí, pero está ni tú lo has visto ni los demás estamos en el mismo punto. Es que no sabemos, ya hay momentos en que dices tú, pero ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me están cambiando la opinión? No mi criterio, sino,
jolín, ¿es esto? Y ahora se descubre esto, y ahora y esto, y ahora esto. Es que nos están desconcertando. Sí, Yo mucho creo que miedo. están utilizando las redes, los nuevos instrumentos que tienen a su disposición precisamente para utilizar Muy todos potentes. estos instrumentos de Muy manipulación potentes. política que sí ya estaban todos inventados. Lo que pasa es que lo hacen de una manera muy sutil, porque esa manipulación casi ni se nota, pero en realidad las técnicas ya estaban todas. Están utilizando, si os fijáis, los principios de manipulación que utilizó Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. El principio de orquestación, el principio de repetición, lo que tú decías, repetir una cosa para que termine pareciendo verdad. La del enemigo único, todos los males son de la del otro. Es que es de libro, ¿no? No hay Lo que pasa novedades. que es como muy sutil, porque antes es verdad que, claro, a lo mejor lo ves con la perspectiva del tiempo, y ahora cuando veo las documentales que hay sobre la época de Hitler, etcétera, que veías las manifestaciones multitudinarias, como que lo tenías como, dices, bueno, es que esto era todo un personaje, pero es que eso sigue pasando hoy en día, solamente que lo hacen de una manera que pasa más desapercibida, pero al final el resultado es el mismo. Y la sociedad que hizo Hitler, en realidad hizo borregos, consiguió cegar a toda la sociedad alemana para meterlos en toda esa campaña de destrucción que llevó prácticamente a la destrucción de Europa. Y ahora, ¿qué están haciendo? Seguimos siendo borregos, nos ponen las vendas, no pensamos, estamos idiotizados. Chicos, nos ha llamado borrego. Pero es que es lo que piensan Mira, que él llamada y somos. todo. Es que es lo que piensan que somos y como tal nos tratan. No, yo no creo que piensen que los políticos, sí, que el sí, pueblo, sí. el pueblo Sí, 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 la está manada, borregado, pero sí que lo que hacen es maniobras de manipulación y saben que somos, o que hay una parte de la Que somos población, manipulables. afortunadamente no toda, pero una buena parte que es muy manipulable, por lo que sea, ¿no? Por A ti te da miedo. No todos, por no todos, comodidad. no todos Así de estudiamos. sencillo, que es más fácil que piensen por Bueno, uno que pues, pensar es lo que mismo. No todos somos abogados Ya, ni ya. conocemos todas las No, leyes pero ni conocemos pero- todos, entonces No. cuanto menos sepamos más manipulables. Pero No somos- Hablo con el docente y él no me va a hacer mentir, como dicen los portugueses, no me vas a hacer mentir. ¿Qué está ocurriendo con la enseñanza? Esa capacidad que teníamos antes en la enseñanza, lo básico, que era pensar, fundamentalmente, las humanidades, están Son desapareciendo asignaturas que ya no hay. absolutamente. La filosofía, Claro, nada. que es la ciencia de pensar, de la lógica. Cuanto más cultura tienes, menos racista eres, menos desprecias a los demás, eres mucho más asequible a la discusión. Más criterio propio. Claro, es decir, y cuando vas eliminando la cultura, y la cultura es sencillamente el triunfo, el dinero, Ya está. pues estás cambiando esa parte del pensar. Y de ahí que evidentemente no nos vamos a llamar borregos, pero estamos siendo mucho más manipulables. A mí lo que me da miedo, al hilo de lo que estaba diciendo Alejandro, es que muchos seguidores de estos partidos políticos no piensan, son fodofos, que no quiere pensar, que creen a ciegas y da lo mismo que les ponga la realidad delante, que no le van a dar la vuelta, porque son de ese partido, esa orientación política, como son del Real Madrid o del Barcelona o del que sea. Bueno, es eso, pues- son fodofos. Pues quedamos en que pan y circo, ¿no? Pan y circo, además es verdad. Yo quería hacer solo un... Sí, termina tú. No, Vamos. no. Vamos a dar. Hoy me he puesto esta gorra en reconocimiento a un reciente fallecido líder de ilegales de origen del norte de España, Bueno, de Asturias. que me lo pongo en homenaje al cantante de ilegales, que nos acaba de dejar. Que descanse en paz y ha sido muy sentido en la región, Sí. en la comunidad autónoma. Y aquí terminamos. Si queréis decir algo muy cortito para terminar de los políticos, no de otra cosa, que es el tema de hoy. Pero Antonio, Lucita, que sea muy corto, muy breve. Que se perdonen los pecados los unos a los otros. Uf, yo no sé si tendrá, si habrá sitio como para ese perdón. Lo digo con toda la ironía, Yo claro. con por una supuesto. frase, que se consideren personas. Mientras haya poder y dinero por el medio va a ser complicado, José Antonio. Pero bueno, Vosotros Mientras los políticos no respondan personalmente de sus incumplimientos y de sus fechorías, la política va a seguir siendo un estercolero.
Y para mí la política no es un escenario. La forman parte política de no, ese los ciclo. políticos. Claro. Ellos realmente da la sensación que viven en un escenario en el que ellos son los actores y que se mueven como quieren, dándose zancadillas y que tienen que ponerse a construir, básicamente. O sea, aquí se trata de levantar el país y construir en positivo, no en negativo. Y que no actúen pensando en la impunidad constante, porque a veces las cosas se descubren. A veces se da la Y de vuelta. hecho se están descubriendo. Así que bueno, terminamos con Gracias. esto. En 2 años, más o menos, ¿no? En 2 años habrá elecciones generales, ¿no? No sé. Yo No creo- se sabe. yo creo- Bueno, Más adelante. si todo sigue su curso como debe, No. habrá elecciones generales, hombre, si Sí, las como mínimo, precipitan, como mínimo, si las pero- precipitan no. Pero vamos a pensar que las cosas van a seguir su curso y será conveniente pues tener un criterio claro en ese momento para elegir a ese grupo que nos gobernará durante los 4 años siguientes. El destino del pueblo está o va a estar en sus manos y sobre todo en ese derecho adquirido pues con bastante esfuerzo, ese derecho de meter un voto en una urna. Es un derecho que hemos adquirido y que no debemos permitir que nos quiten. Y cuando metamos ese voto en la urna, pues que lo hagamos desde la sensatez, sin dejarnos manipular, con criterio propio y sobre todo que recurramos un poco a la historia más reciente, porque la historia nos cuenta muchas cosas y como dicen, se repite. Así que esperemos pues, que lo hagamos con sensatez. Cuando llegue el momento se lo volveremos a recordar. Aunque esto sea la despedida de la tertulia de hoy, no se vayan, porque les tenemos una sorpresa. Tenemos aquí al artista cantante con su guitarra, que no sé dónde la tiene, pero la iré a buscar. Como enseguida, la semana que viene, va a ser Nochebuena y Navidad, pues queremos cantarles un villancico. Disculpen las voces, ¿eh? Aquí, bueno, hay uno que la tiene buena, los demás... Bueno, pero vamos a hacer todo lo que podamos y lo hacemos con toda la ilusión del mundo para dedicarles a ustedes un villancico. Venga, Alejandro, ¿trajiste la guitarra? Bueno, sí. Pero no sé ¿Y dónde por está la guitarra? Vamos a por ella, venga. Discípulo de Vamos. Y hay panderetas por ahí también, Sí, hay ¿no? algunos. Venga, pero yo quiero compañía. ¿eh? Aquí hay de todo. Sin compañía no hay nada que hacer. Sí, te acompañamos, tú marca el Pero no. ritmo. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén han entrado los ratones y al pobre de San José le han traído los calzones. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que